Bienvenidos con todos, Dios les bendiga. A todos los que están hoy acompañándonos y los que van a ver el mensaje más tarde, que Dios les bendiga. Queremos comenzar este servicio con la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 63, en el versículo 7. Allí que el profeta Isaías nos habla acerca de la importancia de la alabanza y la oración. Es uno de los temas que hemos ya estado viendo durante semanas pasadas, y simplemente eso es un recordatorio de cómo el mismo profeta reconocía la necesidad y la importancia de alabar a Dios. Nuevamente este versículo está en Isaías, versículo 63, capítulo 63, versículo 7. Y dice: recordaré el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza, por todo lo que Él hizo por nosotros, por su compasión y gran amor. Sí, por la multitud de cosas buenas que ha hecho por los descendientes de Israel. Entonces, en estos versículos vemos cómo el profeta declara acerca del gran amor y de Dios y cómo Él es digno de esa alabanza, como Él es digno de toda nuestra oración. Entonces, el día de hoy, te invito a que cierres tus ojos por un momento y le pidas a Dios de que Él sea guiando tu vida en la alabanza, en la adoración, en la gratitud a su gran amor. Porque gracias a Él estamos aquí, porque gracias a su misericordia, gracias a su gracia estamos aquí. Entonces, como el profeta Isaías, que día a día, mañana a mañana, instante a instante, que le demos esa alabanza, esa adoración que Cristo, que Dios se merece. Y hoy te pedimos, Dios, que a través de este mensaje tú seas hablándonos, que nos uses como esas vasijas que transmiten el mensaje a tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. 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 Buenas tardes con todos. Les reitero otra vez la bienvenida. Nos da mucho gusto que estén aquí. Y el tema de la prédica de hoy se llama La fe es tu escudo. Y te recomiendo que tomes un bolígrafo, tomes un lápiz, anotes, porque el Señor ha sido muy bueno y me ha regalado muchos versículos para compartirles el día de hoy. Y todo aquello que Dios hable a tu vida, en tu corazón, te recomiendo que lo anotes, porque cuando pasa el tiempo y necesites motivación, necesites esperanza, necesites algo que te levante, vas a poder regresar a esas notas y vas a poder ver lo que Dios ha hablado en tu vida. Entonces, de verdad te lo recomiendo una vez más. Ve, yo te doy el tiempo aquí para que por favor busques un bolígrafo, busca un lápiz y anota lo que el Señor habla a tu corazón el día de hoy. Y también te recuerdo que agarres tu Biblia, porque escucharme leer la Biblia está muy bien, pero es más impactante y es más personal cuando tú ves tú mismo la palabra de Dios y lo lees. Entonces, por favor, lee conmigo cuando yo esté leyendo los versículos del día de hoy. Entonces, te recuerdo de nuevo, el tema de hoy es la fe es tu escudo. Todos conocemos de Google y tenemos que ir a Dios como vamos con Google, pero tenemos que ir más allá y hacerlo mucho mejor. Porque con Google, si te sientes mal, tienes un síntoma, vas a Google. Si estás buscando un trabajo y quieres tips de cómo puedes mejorar esa entrevista, vas a Google, ¿cierto? Muchas cosas vamos a Google, no sabemos la dirección de dónde ir a un lugar y todo eso está muy bien y le damos las gracias a Dios por la tecnología. Pero la Biblia es mejor que Google. Tiene todo lo que necesitamos en nuestras vidas. No es un libro que te lees
en una semana y ya sabes todo de la vida. Es un libro que se hace vivo cuando tú lo lees con la ayuda de la presencia del Señor. Entonces tenemos que hacer eso. Y Dios nos pide que le creamos. Ustedes me imagino que han visto esas series de remodelación de casas en la televisión. Se han hecho muy populares hace unos años atrás hasta el día de hoy. Y vemos que cuando están remodelando la casa, vemos que están los dueños de las casas como muy preocupados porque tienen tantas cosas que quieren arreglar. Y luego tú ves cómo la perspectiva de los diseñadores de casa es completamente diferente a los dueños. Por lo general vemos que los diseñadores de la casa ven una casa que está, no sé, en ruinas, por decirlo así, que se está cayendo el techo, pero estos diseñadores ven el propósito, ven con otros ojos la casa. Ellos ven más allá de lo que están viendo en ese momento y se imaginan y empiezan a diseñar pues basado en lo que han estudiado también, que los ayuda a ver, no, voy a arreglar esto aquí, voy a poner color en la pared, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Entonces así mismo, como los diseñadores le dicen a los dueños de la casa, bueno, tú me has contratado, vamos a trabajar juntos y te pido que confíes en mí en el proceso. Yo sé lo que estoy haciendo y veo mucho futuro a esta casa, ¿no? Y ellos te piden que confíes en ellos en el proceso. Y bueno, así como, bueno, te quería preguntar, ¿será que tú puedes ver con ojos de fe lo que Jesús está haciendo en tu vida? Porque el Padre, ese es el diseñador de nuestra vida. Y Él nos pide que le creamos. Que creamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que aunque veamos dolor o veamos incertidumbre por todo lo que estamos pasando ahorita con esta pandemia, que podamos ver más allá con ojos de fe lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Y aunque no lo podamos ver con nuestros ojos terrenales, con nuestros ojos espirituales, le podemos pedir al Señor que nos abra nuestros ojos de fe y podamos creerle a Jesús lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y así mismo hizo Jesús. Jesús, Él vio más allá de la cruz, más allá del dolor, más allá de la sangre, más allá de las lágrimas, hasta más allá de todos los insultos que le habían dado cuando estaba de camino a la cruz. Él vio mucho más allá. Y tuvo compasión por todas esas personas que lo habían insultado, que lo habían ofendido y agredido contra él. Tuvo compasión, vio más allá, no vio con sus ojos, porque se había hecho humano. Y no vio con ojos de, más allá del dolor y lo que estaba experimentando, con ojos llenos de lágrimas, porque todo lo que estaba sufriendo en esa cruz del Calvario. Pero él vio con los ojos del Padre y tuvo compasión por toda la humanidad, por todos aquellos que habían agredido contra él, contra sus mismos amigos, sus discípulos, que se hicieron los amigos de Jesús. Y dijo, bueno, me imagino que Jesús estaba pensando en los discípulos que habían dudado en él y tantas cosas. Pero Jesús no se enfocó en eso. Jesús vio con los ojos del Padre y tuvo compasión por la humanidad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Porque día a día, quizás no todos los días alguien nos ofende, pero sabemos que este mundo es caído, sabemos que no todas las personas tienen esta conciencia de que hay que respetar al otro, de que hay que amar a las otras personas. No todos han conocido a Jesús. Y hasta hay personas que conocen a Jesús, pero todos estamos en un proceso diferente. Entonces no podemos ver con
esos ojos de dolor, sino que tenemos que pedirle al Señor que en sus fuerzas podamos ver con los ojos del Padre, con compasión a esas personas que nos hieren y perdonar y tener compasión y siempre tratar de ayudarnos los unos a los otros. Entonces, quería que fuéramos a Génesis. Entonces aquí voy a empezar con los versículos. Entonces, por favor, anota lo que el Señor habla de tu vida en tu propio cuadernito, lo que tú tengas. Eso es entre tú y el Señor. Y 2, busca tu Biblia y ve a Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Amén. En este versículo está Abraham y podemos ver que el escudo es la fe. El Señor le dice, yo soy tu escudo. El Señor es nuestro escudo. El escudo es nuestra fe. Ahora, si vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí Pablo nos acaba de introducir la armadura de Dios como tal. Y el día de hoy no voy a estar hablando de todos los componentes de la armadura de Dios, pero el Señor habló muy fuerte en mi vida sobre la fe. Y como escuchamos en Efesios, la fe es ese escudo de la armadura de Dios. Pablo nos llama a ponernos esa armadura, es decir, no es algo que viene así como la respiración, que todos los días respiramos de manera consciente o inconsciente. Muchas veces no tienes que estar pensando, ok, voy a respirar, y si se te olvida respirar, por la gracia de Dios seguimos vivos. Pero la armadura de Dios es algo que todos los días tenemos que ponernos. Y ¿cómo uno se pone la armadura, verdad? No hay como algo físico que uno pueda cargar. Y gracias a Dios que no hay algo físico, porque me imagino que si te imaginas una armadura como en los tiempos medievales, es de metal y es pesada, pero
Sabemos que las cargas del Señor son ligeras y que esta armadura, todo esto es espiritual. La armadura de Dios es espiritual y la manera en la que yo me pongo la armadura de Dios es que voy a la presencia de Dios, tomo su palabra y yo le digo, Señor, el día de hoy yo me pongo el escudo de la fe y con él voy a apagar todas las flechas encendidas del maligno, con mi escudo de la fe. Cuando pase por cosas buenas también, voy a dar gracias y voy a seguir creyendo que tú estás obrando. Y te puedes extender y le puedes decir, Señor, tomo el casco de la salvación, Señor, y tomo la espada del Espíritu, y esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, en oración es que nos ponemos la armadura de Dios. Y hablando de la fe, hablando de que la fe es nuestro escudo, ¿cómo nos ponemos a vivir una vida llena de fe? ¿Cómo se ve eso en nuestro día a día? Y la respuesta es muy simple, es siguiendo a Jesús. Y sí, yo sé que estoy diciendo diferentes puntos durante el mensaje y sé que nuestro cerebro puede retener lo más, como que ciertas cosas, no lo más importante. Y una de las cosas más importantes del día de hoy, que si se te olvida el 90% de las cosas que estoy diciendo, recuerda que vivimos una vida llena de fe cuando seguimos a Jesús. También, si se te olvida algo que dije el día de hoy, recuerda que tienes ese papelito, ese cuadernito donde puedes hacer referencia a lo que Dios ha hablado en tu vida y tienes la Biblia donde puedes también ver esos versículos que te estoy compartiendo el día de hoy. Y les quería hacer una pregunta. ¿Han escuchado la frase What would Jesus do? Y en español se dice ¿qué haría Jesús? Es una frase muy popular y hasta han sacado pulseritas que tienen las iniciales de What would Jesus do? Y no sé si hay pulseritas en español, pero las iniciales serían QHJ, me imagino yo, o sea, ¿qué haría Jesús? Y estas pulseras eran como ese recordatorio de que cuando pasas por diferentes cosas, buenas o malas, era como un recordatorio de que ¿qué haría Jesús en este momento? ¿No? La historia de Jesús está en la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia es la historia de Jesús. Y te invito a que cuando leas la Biblia, pongas atención en dónde está Jesús. Porque podemos ver el libro de Esther. Y el libro se llama Esther. Y es una mujer, pero igual te invito a que pongas atención y te preguntes a ti mismo, ¿en dónde está Jesús en esta historia? Vamos a Génesis, volvamos a Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Entonces, el Padre es Dios, que dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, el creador es el Padre. Y en el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, si leemos prestando atención y te haces esta pregunta, ¿en dónde está Jesús?
en estos dos versículos que acabo de leer, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? Entonces, vamos a ir ahorita, para contestar esa pregunta, vamos a ir a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Les voy a dar un momentico para que lo vayan buscando. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Ok. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Jesús es Dios, y ahí está la respuesta. Cuando leemos la Biblia con esta nueva percepción que te invito a tener, es algo que yo estaba haciendo también. Cuando yo leo un versículo de la Biblia y me pregunto, ¿dónde está Dios? La respuesta no siempre va a estar como en el mismo capítulo que estoy leyendo. Por ejemplo, ahorita estábamos leyendo Génesis y estábamos en el primer capítulo. Y cuando yo pregunté, ¿dónde está Jesús en esos primeros dos versículos? Tuvimos que ir a Juan, capítulo 1, y en esos primeros 4 versículos está nuestra respuesta. Jesús es Dios. Jesús es vida. Y la Trinidad existía, siempre ha existido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde la creación. Dios es el alfa, el omega, el principio y el final. Él siempre ha estado, está y va a estar. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Jesús es vida. Como leímos ahorita en el capítulo de Juan. Por eso dice Jesús, dichosos todos los que no han visto y sin embargo creen. Los milagros de Dios están registrados en los evangelios. No todos están registrados ahí. Si lees los evangelios te da como esa nota que los mismos discípulos te dicen de que no todos los milagros están registrados. Pero el propósito de hacer transcripción, ¿verdad? En la Biblia, de esos milagros, es para el que crea que Jesús es el Hijo de Dios y crea en su nombre, tenga vida y vida en abundancia. Amén. Además, en la Biblia tenemos otras historias espectaculares de hombres y mujeres de la fe. Tenemos a Ruth, Pablo, la mujer del pozo, que esa mujer samaritana que el pastor Diego nos estaba hablando hace unos domingos atrás, y ella terminó, si tú le haces seguimiento a esa historia, la mujer samaritana terminó predicando allá en donde ella vivía, en Samaria, y terminó hablando de Jesús, porque así es nuestra vida. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, no hay manera que seamos iguales. Y el Señor usa esos encuentros para redirigirnos. Y es imposible que tú no hables de Dios con otras personas. Es imposible que tú no quieras compartir de esas buenas noticias, y es imposible que cuando encuentras un regalo como el que es nuestro Señor Jesús, tú no quieras ir con
con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. O sea, es algo que tú quieres transmitir. Y es algo que no puedes dejar de hablar. O sea, es algo que tu lenguaje cambia. Ahora es diferente. Tu vida, tus acciones son diferentes. Todo gira en torno a Dios. Y bueno, esa es la esperanza, ¿no? Que todos los días tenemos que... Porque así como Dios nos redirige, de esa misma manera también nos podemos desviar del camino de Dios. Y todos los días tenemos que regresar a su presencia para que Él nos lleve por sus rumbos, los rumbos de los caminos de Dios. Ok, otro versículo más. Está en los Evangelios. Vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. La humanidad tiene eso en común. Somos personas rotas, con heridas que vienen del pasado, o por una prueba que estamos pasando ahora. Pero esas heridas tienen que ser sanadas por nuestro Señor Jesús. Él es ese doctor de nuestra alma. Pero tenemos un escudo, y ese escudo es la fe. Entonces, no tienen que regresar conmigo a Efesios capítulo 6, pero yo les voy a estar hablando de Efesios otra vez. Si siguen leyendo Efesios capítulo 6, el Señor, o sea, es Pablo hablando, pero sabemos que fue inspirado, estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos dice que además de la armadura de Dios, así como hemos estado hablando estos domingos, bueno, más que nada el pastor Diego que nos estaba hablando de la oración, Pablo nos dice de que tenemos que orar en el Espíritu en todo momento. Tenemos que orar los unos por el otro. Y no hacer una oración repetitiva. Tenemos a veces esas oraciones que se hacen repetitivas y solo tú las conoces. Son esas oraciones, a mí me ha pasado. Señor, por favor, danos salud el día de hoy. Gracias, Señor, porque estoy sano en estos momentos. Señor, sigue siendo mi proveedor, por favor, el día de hoy, Señor. Gracias por el trabajo que nos has dado. Está muy bien dar las gracias por eso y está muy bien pedir por eso. Pero para que la oración no se vuelva repetitiva, podemos hacer una oración teocéntrica. Y es cuando agarramos la Biblia y, no sé, si quieres empezar a hacer unas oraciones así para que no se hagan tan repetitivas, ve a Salmos. Y en Salmos, cuando tú vas a Salmos y empiezas a leerla, ¿verdad? Los salmos son canciones y empiezas a leer cada salmo. Estos cánticos siempre, o sea, lo que yo he notado es que siempre empiezan alabando a Dios. Por lo menos si lees Salmo 66, aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, canten salmos su glorioso nombre, ríndale
ríndanle gloriosas alabanzas. O si vas al Salmo 33. Cante, y ahorita estoy yendo de un salmo a otro, no tengo ningún salmo en particular en la mente, pero es para que ustedes también vean. Salmo 33. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Y les voy a dar un ejemplo más en Salmo. Salmo 20. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Entonces, lo que podemos notar es que, por lo general, los salmos empiezan hablándole al Señor. Salmo 21. En tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. O sea, está como estás posicionando tu corazón a Dios. Estás diciendo, Dios. Y es como hacía el Señor Jesús, que nos enseñó cómo orar en el Padre Nuestro. Empieza Padre. Los salmos, Señor, Altísimo, Dios. Entonces tenemos que hacer oraciones intencionales que no se vuelvan repetitivas. El Señor igual las escucha, igual nos ayuda, pero tenemos que ser conscientes. Solo tú vas a saber cuándo la oración te está haciendo repetitiva. Ahora, no tenemos que caminar desprotegidos en el mundo. Y el último versículo que tengo para compartirte hoy es Salmo, justamente. Salmo 33. Salmo 33, versículo 20 al 21. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Amén. Y es otra reafirmación que nuevamente Jesús es nuestro escudo. Jesús es nuestro escudo. Paz y regocijo son dos frutos del Espíritu Santo. Y los encontramos en esos dos versículos. Y el pastor Diego nos hablaba de que tenemos paz y gozo en la batalla, en nuestras pruebas de la vida. Y cuando esto ocurre cuando buscamos en la presencia de Dios, ahí es cuando tenemos paz y regocijo en nuestras pruebas, en la batalla. Y si ahorita estás pasando por una prueba, por algo muy difícil en tu vida, te recomiendo que vayas a esos dos mensajes y escuches paz en la batalla y regocijo después de la batalla. Para mí fueron de gran bendición. Y podemos ver de una manera, como decía el pastor, de una manera práctica y teológica de esos dos frutos del Espíritu Santo. Esos dos frutos son la paz y el gozo. Entonces, un momentito, puedo tomar agua rapidito. Ok, gracias. Entonces, cuando me da un diagnóstico, yo pauso, lloro si tengo que llorar, le entrego esas lágrimas a Jesús y yo le hago una oración, le digo, Señor, por favor camina conmigo, que ya no puedo más. Y yo sé que eso es para alguien el día de hoy y no solo tiene que ser un diagnóstico. Es cualquier carga que sientes que estás pasando, como una mala noticia que te han dado, que ha llegado a tu vida, le ha llegado a un familiar tuyo, le ha llegado a una amistad en la iglesia, en las noticias, ¿verdad? Escuchamos malas noticias, no siempre, pero creo que la mayoría de las veces. Y es, cuando llegan esas cosas, son recordatorios de que somos como niños, que estamos aprendiendo a caminar en la fe.
Pero ahí está Jesús dando de su mano a nosotros y nos ayuda a caminar. Y cuando nos caemos, ahí está la mano de Jesús y nos levanta. Y cuando estamos súper felices, ahí está el Señor también con nosotros, dándonos un abrazo y no nos suelta la mano, no nos suelta la mano. Cuando a ti te den esas noticias que tanto anhelabas, ahí está Jesús diciéndote, yo sé que podías lograrlo. Y eso es algo que a mí me toca el corazón y me da un poquito ganas de llorar. Y no es algo que estoy tratando de hacer a propósito aquí, ¿no? Delante de todos ustedes, pero es que cuando a ti te dan esa noticia que tú tanto anhelabas, el Señor te recuerda y te dice, yo sé que tú podías lograrlo. Y es ese recordatorio de que tú anhelabas eso, lo que sea en tu vida, lo anhelaste, y tú le creíste al Señor, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú lo vas a hacer, y luego un día tú lo puedes ver con tus ojos terrenales, y es eso que Dios te ha regalado, y entonces, ahí está Jesús, aquí está lo que quería, y sabemos que es Dios quien logra todas esas cosas en nuestras vidas, pero Jesús te recuerda también, te recuerda a tus inseguridades, te recuerda a todo aquello que tú dudaste en ti, en tus capacidades, te recuerda, yo sabía que tú podías lograrlo, aunque te dijeron que no podías hacerlo, aunque te dijeron que nunca ibas a lograrlo. Yo te recuerdo, el Señor Jesús te recuerda, yo sabía que tú podías lograrlo. Y si todavía no has logrado eso que tú anhelas, el Señor te dice el día de hoy, yo sé que tú lo vas a lograr. Yo sé que tú lo vas a lograr, porque no son por tus fuerzas, son por las mías. Yo soy el que te va a capacitar, yo soy el que te va a equipar con la armadura de Dios, con el escudo que es la fe. Yo sé que tú lo vas a lograr. Solo sigue caminando, no te desanimes, sigue caminando, sigue caminando. Recuérdate que Jesús es el que va delante de nosotros en esas batallas diarias. Jesús va adelante. Él va abriendo el camino, Él va abriendo esas aguas. En esta pandemia, Jesús ya va 1000 kilómetros adelante de nosotros. Ella sabe cómo esto va a terminar. Entonces, Dios nos pide a todos que sigamos adelante. Nunca te olvides de esos momentos, nunca te olvides de tus victorias. La victoria no es siempre lo que deseamos que ocurra, pero es la voluntad del Padre. Esa es la victoria. La victoria del Padre nos la da cuando vivimos en su perfecta voluntad. No quiere decir que somos perfectos, no quiere decir que no cometemos errores, pero quiere decir que pedimos y vivimos acorde a la voluntad del Señor. No mi voluntad, pero la tuya, Padre Celestial. Esas fueron las palabras de Jesús de una manera parafraseada. Cuando Él estaba en la cruz, Jesús actuó en fe y en obediencia. Y así fue que se cumplió la voluntad del Padre. Y así es como Jesús nos dio la victoria en la cruz. Ya la victoria ya fue dada. Ya sucedió. Ya la tenemos. Y esa cruz, esa victoria, es algo que tenemos que recordar todos los días. Y no es como que
Sí es cierto que Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero Jesús, cuando nos dice eso, no nos dice, toma esa cruz pesada y esa carga pesada y todos los días está así cargado. No. Significa, entrégame esas cargas a mí en la cruz, entrégamelas a mí, dáselas a Jesús y síguelo todos los días, a cada minuto, a cada hora. Toma tu cruz, toma esos problemas que tienes, tómalos, pero no te los quedes, dáselos a Jesús. Toma esas buenas noticias que te han dado, tómalas, pero que no alimenten el ego de tu corazón. Entrégaselas a Jesús también. Entrégale esas victorias también y agradécele y reconoce que no eres tú, que es Él, para que no haya vanagloria en nuestro corazón. Acompáñame a hacer una oración a Dios. Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que nos ayudas a compartir, Señor, como congregación, de manera, Señor, diferente, pero igual permite, Señor, que tu mensaje sea, Señor, transmitido. Eres el mismo, Señor Dios, que ha estado con nosotros antes de la cuarentena y durante la cuarentena. Tú, Dios, tú eres fiel, tú no cambias. Eres poderoso en todo tiempo, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a todos nosotros, Señor, a tus hijos, a cada hermano, a cada hermana. Quizás hay una persona, Señor, que no es creyente y por misericordia tuya, Señor, está viendo este mensaje. Sé tú, Dios, enseñándonos a cómo vivir, Dios, una vida en obediencia, una vida que te agrade, para que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Dios. Recuérdanos, Señor, cada día que no estamos solos, que ahí está Jesús agarrándonos de las manos, Señor, caminando con nosotros. En las buenas noticias, en las malas noticias, Jesús no nos suelta de las manos. Cuando siento que ya no puedo más, ahí va Jesús caminando con nosotros. Señor, enséñanos a cómo ponernos la armadura tuya, Dios, todos los días. Enséñanos cómo se ve el escudo de la fe en nuestras vidas. Te damos gracias porque ya nos diste la victoria. Y tú lo único que nos pides es que creamos en ti. Que creamos, Señor, que con una semilla de mostaza podemos mover montañas si nuestra fe es de ese tamaño. No por nuestra fuerza, no por nuestras capacidades, pero porque tú, Señor Jesús, eres capaz de hacerlo. Gracias, Señor, porque yo sé que estás obrando en la vida de cada persona, Señor. Yo sé que tú estás haciendo lo imposible. Yo sé que tú les vas a dar, Señor, esas noticias que tanto anhelan en su corazón. Yo sé que de una manera u otra, Señor, tú vas a responder a esas oraciones. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por todo, Dios. Porque sé que esta prédica, Señor, no hubiera sido posible si no hubiera sido por tu gracia y si no hubiera sido por ti, Señor Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, te amamos a ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén y amén. Sí, hermanos, esperamos que este mensaje que hemos recibido el día de hoy sea de bendición, sea para reafirmar nuestra fe en Dios y para añadir algo simplemente que la pastora estaba hablando acerca de cómo al principio en el Génesis vemos de que Dios creó los cielos y la tierra, que el Espíritu
de Dios caminaba sobre la superficie de las aguas, ¿no? Y entonces como vemos en Juan, que dice en el principio el verbo ya existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Simplemente para profundizar un poquito en esto, es como sabemos en la literatura o del lenguaje español, el verbo es el accionar, es algo intangible, es, por decir, yo ahorita digo, yo estoy leyendo, leyendo no es algo que puedo tocar, es una acción. Entonces, el verbo estaba presente desde el principio, por eso no lo leemos en Génesis, porque el verbo es el amor de Dios, que es Jesús, es un accionar. Por eso cuando dice el verbo ya existía, porque estaba, se puede decir, en los labios de Dios. Amén. Entonces ya estaba allí, el amor ya estaba allí. El amor no lo podemos tocar, o el verbo amar no lo podemos dibujar o darle una forma. Es algo impalpable e intangible. Entonces Jesús es ese verbo, es el accionar. El Espíritu Santo de Dios es la presencia, la esencia de Dios. Entonces por eso he allí que en el Génesis no lo leemos, porque Jesús es el accionar, tanto de Dios y del Espíritu Santo, que es el amor. Por eso dice también en el mismo primer capítulo de Juan, dice en el versículo 14, capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En otras versiones dice, el verbo se hizo carne. Quiere decir, el accionar, el amar de Dios se hizo carne, se hizo físico, se hizo palpable, para que así nosotros, si recibimos esa salvación, Dios entregó su amor por nosotros en esa cruz. Entonces les invito a que mediten en eso y veamos de que el verbo, el accionar es Dios. Y ese verbo que es Jesús, quiere que nosotros día a día lo llevemos a nuestra vida, que es amar a nuestro prójimo y amar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, en estos dos mandamientos se resume la ley de Moisés. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor, en esos dos mandamientos está el verbo amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Quiere decir, Jesús está allí. Jesús es el accionar. Jesús es el accionar de tu fe. Así es. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí para cualquier petición de oración. Sí. Dios nos guarde y estamos en contacto. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga.